Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando acerca del estudio Jalisco a Futuro que ha sido actualizado por la Universidad de Guadalajara, el CESJAL y algunos otros participantes, principalmente el CESJAL y Jalisco a Futuro, y han marcado una serie de cambios que, de acuerdo con las tendencias, pues podrían cambiar el rostro de los jaliscienses o la forma de vivir de los jaliscienses. Y bueno, pues quisiera empezar con estos escenarios que ustedes plantean, doctor Marcos Pablo Moloesnik, en materia de seguridad y de justicia. ¿Qué se alcanza a ver de acuerdo con las tendencias que existen actualmente? Bueno, lo que pasa es que si se toman las estadísticas de los últimos años, se podría prever un incremento en general de los delitos. Lo que, por ejemplo, para nosotros es preocupante es que hay una tendencia a la baja en la intención de denunciar o de reportar delitos y conductas antisociales. Esto se explica tanto por la pérdida de confianza ciudadana en instituciones fundamentales o porque simplemente se considera que es una pérdida de tiempo presentar una denuncia. Pero en la última década es alarmante cómo ha disminuido esa tendencia a reportar delitos, de manera tal que se ha incrementado significativamente la cifra negra en Jalisco y en términos generales podemos decir que de cada 10 delitos que efectivamente se cometen en nuestra entidad, solamente llega a conocimiento de las autoridades uno. Uno de cada 10. Sí. El otro asunto que Oiga, y no le también... quiero preguntar cuántos se resuelven. Bueno, depende. Por ejemplo, hay que reconocer que Jalisco, por ejemplo, en homicidios, resuelve aproximadamente entre el 60 y el 65% de los asesinatos que se cometen. Estamos por encima de la capacidad de resolución de homicidios de la media nacional. La verdad es que ningún estado, nación y ninguna entidad federativa puede resolver el 100% de los delitos que se cometen. Eso se llama política criminal. Entre otras cosas, implica que como los recursos son escasos y de uso alternativo, esto nos obliga a jerarquizar o establecer prioridades. Y yo creo que el caso, por ejemplo, del homicidio o del secuestro, deberían claramente ser prioritarios para, en este caso, la Fiscalía General. También, si hablamos de tendencias, creo que algo también muy preocupante es la población penitenciaria, porque en la última década se ha cuadruplicado la población penitenciaria. Esto refleja, entre otras cosas, un modelo de política criminal reactivo punitivo y de seguir así, pues el Estado de Jalisco se vería rebasado y se tendrían que construir más centros de readaptación o reintegración social para albergar a las futuras personas privadas de la libertad. Más que el nuevo que nos ha estrenado. Sí, sí, más de acuerdo digamos, si se mantiene esa tendencia de incremento vamos a decir, de apelar o de recurrir al derecho penal para resolver problemas que seguramente la mayoría son de naturaleza social. Y eso solo con el 1% de los delitos denunciados. Es que exactamente. Si crece la denuncia, nos metemos en problemas al sistema penitenciario. Así es. Aquí, si me permite, Ricardo, dos preguntas, nada más para tener precisión, doctor. Cuando usted da las citas de resolución de homicidios, ¿se refiere específicamente a las denuncias presentadas? Bueno, lo que pasa es que el homicidio intencional es un delito que generalmente llega al conocimiento de las autoridades, porque finalmente el cadáver llega a la plancha del servicio médico forense, donde se tiene que, digamos, determinar la causa de la muerte. Entonces el homicidio, a diferencia, por ejemplo, del secuestro o de los delitos sexuales, sí es algo que llega a conocimiento de las autoridades. Y en el otro tema, el sistema penitenciario que está... Pues, el sistema penitenciario está colapsado, hay un problema serio de sobrepoblación y además el problema es que Jalisco ha abusado mucho de la figura de la prisión preventiva. En este caso yo quiero destacar que la parte de justicia penal o el capítulo de justicia penal estuvo a cargo de Guillermo Cepeda Lecona, un abogado egresado de nuestra Universidad de Guadalajara que tiene su adscripción institucional ahora en el ITESO. Y él demuestra, bueno, él tiene un trabajo a nivel nacional sobre los costos de la prisión preventiva. Jalisco ocupa el primer lugar nacional, aproximadamente el 57% de las personas privadas de la libertad
no son sentenciados, o sea, son procesados más no sentenciados. Y bueno, esto también un poco va en contra del espíritu del sistema penal acusatorio, donde se permite, vamos a decir, el uso de la prisión preventiva de manera excepcional. En el caso de Jalisco, en los últimos 10 años se ha abusado de esta figura. Doctor, yo quisiera nada más preguntarle, ¿es tiempo de discutir el modelo de reinserción? ¿Es posible hablar de eso o es pues como una ilusión generada desde hace muchos años? Lo que pasa es que hay temas que ya vienen dados desde el gobierno central, por ejemplo, desde la Constitución. ¿Cuál es el fin teleológico de la pena? Lo establece la Constitución. Se supone que es la reinserción social, ¿no? O sea, rehabilitar al sí, o sea, la sentenciado, concepción es que es una, vamos a decir, una célula enferma que al introducirla a este sistema se va a curar, vamos a decirlo de alguna manera, y se puede reintegrar a la sociedad ya como algo sano, ¿no? Como un organismo sano. Pero sabemos que el sistema penitenciario ha fracasado en México, que no cumple con eso. Lo que yo quiero decir es que el sistema de justicia penal y la seguridad pública dependemos mucho de decisiones que se toman en Ciudad de México. No tenemos mucho margen de maniobra. Por ejemplo, los exámenes de control y confianza, ¿no? Que han obligado a que cada entidad federativa genere su propio centro estatal de control y confianza, y que además ahora se ha extendido al personal administrativo de los cuerpos de seguridad pública. Todo el personal tendrá que pasar por estos exámenes de control y confianza. Ahí Jalisco se tiene que, vamos a decir, tiene que cumplir con un mandato por fuerza de ley. Y podríamos decir que en el caso del sistema penitenciario, pues es algo similar, ¿no? La cosa. Ahora, ustedes en el estudio Jalisco a Futuro ponen lo que se llama como eventos portadores de futuro. En materia de seguridad, ¿cuáles serían esos eventos? Y en todo caso, ¿cómo se podría alterar si estos eventos se dan? Bueno, hay un evento, lo que pasa es que esto es una metodología que podrá explicar mejor aquí el doctor, pero básicamente un experto que es el doctor Concheiro, vamos a decir que hubo sesiones de trabajo en la que participaron funcionarios públicos, líderes, como por ejemplo líderes empresariales, incluso sacerdotes, participaron líderes sociales, líderes comunitarios, también expertos, profesores universitarios, etcétera, y a partir de ahí entonces se generaban estos ejercicios y se sometían a votación estos llamados eventos portadores de futuro. Entonces, por ejemplo, en el caso de seguridad hay, vamos a decir, un evento no deseable que serían posibles ataques terroristas o Jalisco como blanco de ataques terroristas en el futuro, ¿no? Tal vez si a un servidor le tocó participar en esa sesión de trabajo y no estuvo de acuerdo, pero bueno, finalmente si la mayoría hubo un consenso, pues ahí está ese evento. En todo caso, en la agenda de riesgo del Estado mexicano está contemplado el terrorismo como una amenaza potencial. Esto es que si no se toman medidas pertinentes, de ser una amenaza potencial se podría convertir en una amenaza real. Como quiera que sea, si hablamos de terrorismo, es un delito de competencia del gobierno central. Es decir, es un delito que está tipificado en el Código Penal bajo el título de delitos contra la seguridad de la nación. Sin embargo, si afecta al Estado de Jalisco, en definitiva nos afecta a nosotros, ¿no? Va a alterar. Muy bien, pues vamos a una pausa. Después de la pausa platicamos con Adriana Costa para que nos cuente en otros rubros cómo están los eventos portadores de futuro y también de una cosa que es muy importante de Jalisco a Futuro, que es una herramienta, que es un diagnóstico de cómo está la situación actual, cómo se proyecta y recomienda políticas públicas muy específicas. De eso platicamos después de la pausa, no se vayan, regresamos. Esto es Ángulos.